Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida desde el Museo Etnográfico. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de Acción Cultural y acá estoy con mi compañera Paula, también Paula Balbi del área de Acción Cultural. Y esta es una nueva emisión y una nueva temporada de El Museo desde Adentro, conversaciones con trabajadores y trabajadoras del Museo Etnográfico. Un ciclo que empezó a finales del 2021, no, perdón, a finales del 2020. Ya estoy, bueno, tengo estas fechas de que empezó el 2020 y uno ya no importa, no voy a perder tiempo con esto. Pero bueno, empezó hace un tiempo ya y venimos justamente conversando con distintos compañeros, personas que han transitado por los pasillos del museo, que han trabajado, que han estudiado aquí. Y justamente en esta nueva temporada empezamos con alguien muy especial, que es la doctora Verónica Williams, que es investigadora del CONICET, que es docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y que es directora del IDECO, el Instituto de las Culturas, que funciona dentro del museo y que después les vamos a contar un poquito qué es. Verónica es investigadora, o sea que en ese sentido no es de las trabajadoras o del tipo de trabajadores o personas que estuvimos entrevistando hasta ahora en el ciclo, pero nos pareció que estaba muy bueno empezar a traer las voces de estas otras compañeros que comparten el espacio, que habitan el museo también y que bueno, son muy parte de nuestro cotidiano. Un aviso, bueno, dos avisos importantes. Una es que el museo sigue con sus puertas cerradas al público, a visitantes y usuarios. Estamos trabajando en las salas del museo y bueno, en el edificio en arreglos de conservación de colecciones y también arreglos edilicios. Y en algunos casos estamos trabajando en nuestras casas, como notarán por los fondos que tenemos en este momento. Así que por eso seguimos acompañándolos y acompañándolas en actividades virtuales. Y el otro aviso importante es que esta es una grabación. Esto está siendo grabado y ustedes lo van a poder ver unos días después de que fue grabado, pero están invitados e invitadas a dejar comentarios, preguntas, consultas, saludos o lo que fuera, porque nos encanta, como siempre, saber de ustedes. Y mientras mi gato Kipu viene a interrumpirme y seguramente van a notar que ahora tengo una cola extra, le paso la palabra a Paula para que los pueda saludar. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué gusto que estén acá acompañándonos nuevamente. Hola Ana, hola Verónica. Hola. Y si querés, Ana, podemos empezar como solemos empezar, que es preguntándole a las entrevistadas y entrevistados cómo fue que llegaron al Museo Etnográfico, porque en general las trayectorias de todos y todas son muy diversas, pero lo que nos termina uniendo es la participación en el museo de una u otra forma. Así que nos gusta romper el hielo de esta forma y te pasamos la palabra y muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias, buen día, buenas tardes o buenas noches, según lo que corresponda. A ver, ¿cómo comencé a ir al museo? Debo decir que yo soy una graduada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, o sea, no me formé en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Y durante mi carrera mi carrera de grado, debo reconocer que había poca interacción entre La Plata y Buenos Aires. Históricamente no fue tan fluida, en los últimos años, por suerte, sí. Entonces, mi llegada al museo fue a raíz de que mi directora en ese momento, que era Ana María Lorandi, que hay una foto en la cual ella en el año 83 me está dando el título de licenciada en las escalinatas del Museo de la Plata, verano, diciembre, recuerdo debe haber sido. Ella, después de su estadía en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, se cambió, su lugar de trabajo cambió a la Universidad de Buenos Aires. También recordando que en el 83 ella fue, en 83, un poquito después, creo que es 83-84, ella fue nombrada directora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras, que funcionaba en ese momento en 25 de mayo, en el edificio 25 de mayo de la facultad. Hace su cambio de lugar de trabajo primero al Museo Etnográfico. Ahí su director era Belart. Y ella le habían dado un pequeño espacio en el área actual de la Reserva Técnica de Arqueología, un pequeño espacio, y yo iba una vez a la semana a ayudarla a hacer trabajo de laboratorio, o sea,
a siglar los materiales cerámicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera, digamos, incursión en el museo fue cuando estaba, yo ya estaba por recibirme y comencé a trabajar, digamos, en tareas de laboratorio en el equipo de Ana María Lorandi. Entonces, esa fue mi primer acercamiento en una época, bueno, muchos años atrás, que me acuerdo algo que me llamaba la atención, que estábamos sentadas con otras personas, y a las 3:30 de la tarde venía un señor y nos traía un té y 2 galletitas express. Es una anécdota risueña, pero me acuerdo de ese detalle porque, bueno, después venía a velar y se fijaba a ver qué estábamos haciendo. Todos los días que íbamos, una vez por semana. Bueno, así que mi primera llegada... ¿Puedo sumar una cosa que justamente Juan Velar fue uno de los directores del museo antes de que, digamos, cambiara la gestión y modificara mucho el museo, haciéndolo más parecido a lo que quienes han estado lo conocen, digamos. Juan Velar fue uno de los tradicionales directores. Y una cosa que te iba a pedir, que si querías sumar un poco, es que Ana María Lorandi, que ha sido una gran investigadora y pionera en estudios, por ejemplo, de etnohistoria, entonces, o sea, te iba a preguntar también si justamente vos estabas trabajando con ella desde la mirada arqueológica o si ya estaba esa mirada que ella tenía de la etnohistoria, no esta perspectiva que, bueno, este cruce disciplinar en ese momento. Perfecto. No, yo comencé a trabajar con ella cuando estaba en la facultad, la materia de ella, que era como agroalfareras, o lo que acá es Prehistoria Americana Argentina 2, desde la arqueología. Pero ella ya había regresado de Francia y por lo tanto venía con toda esa inquietud de también establecer lo que después fue la línea de investigación, la disciplina de etnohistoria, que ahora se llama antropología histórica, los historiadores la están, digamos, la denominan así, fue, bueno, la fundadora, vamos a decir, o una de las fundadoras en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, Ana ya venía con esa inquietud y estaba muy metida en el tema etnohistóricos, en lectura de fuentes, en interpretación, etcétera. Pero yo era, digamos, su pata arqueológica, vamos a decirle así, porque, bueno, gracias a ella debo reconocer que todo lo que fue, todo mi trabajo de estudio para obtener el doctorado en Ciencias Naturales en La Plata, fue gracias a que estaba dentro de los proyectos de ella y pude desarrollar, digamos, mi trabajo de tesis doctoral. Pero yo, digamos, era su pata arqueológica, aunque obviamente tenía influencias y recibí influencias de toda esa línea de investigación de etnohistoria, ¿no? Así que, bueno, por un lado, digamos, mi primera entrada al museo fue a través de Ana Lorandi. Después volví al museo, después mi lugar de trabajo, que creo que fue por 30 y pico de años, fue primero el Instituto de Ciencias Antropológicas, la sección Arqueología, que funcionaba en la calle 25 de Mayo, en el edificio, primero en el 4º piso, con etnohistoria, todos juntos, primero en el 3er piso, primero en el 4º piso y después, cuando se comenzaron a ir los institutos de 25 de Mayo a la calle Puan, que quedaron desocupados algunos espacios, nos mudamos, la sección Arqueología se mudó al 3er piso, donde estaba Geografía. Y ahí, después en la sección, tras un trámite y una discusión interna, se convirtió en Instituto de Filosofía y Letras, Instituto de Arqueología. Pero bueno, ahí estuve 30 y pico de años, pero volví al museo en virtud no solo de, obviamente, la biblioteca, que era como punto y era un requisito, y la biblioteca del Museo Etnográfico, que tenía los materiales que necesitábamos en ese momento. Internet no se usaba, no existía, no es que no existía, no se usaba, no teníamos computadoras, teníamos que ir a la biblioteca o fotocopiar o sacar resúmenes, bueno, como mucha gente también ha hecho a lo largo del tiempo. Pero mi segunda, digamos, incursión en el museo ya fue como becaria
y después como investigadora, analizando algunas de las colecciones que están hospedadas, digamos, en el Museo Etnográfico. Y especialmente recuerdo que fue la época en que estaba Pedro Krapovicas como vicedirector y después Pepe Pérez. Eso fue, digamos, mis visitas más frecuentes al Museo Etnográfico. Vero, y te pregunto, de las colecciones que estudiaste, o sea, tanto en el periodo de Pedro como en el periodo de Pepe Pérez Goyán, ¿qué colecciones o de qué región tal vez podés compartirnos un poquito de eso? Sí, Porque, sí. porque un detalle que es importante también es que las colecciones del museo son muy importantes, como vos decías recién, y siempre hay tema de tesis ahí adentro, digo, hay tanto que realmente si hay alguien que sea estudiante de antropología, arqueología y esté buscando temas de tesis, ya de por sí estudiar la colección dentro, alguna colección dentro del museo tiene, pero para años. Por eso, un poco de curiosidad para saber qué habías hecho. Sí, las primeras piezas que vi fueron del estilo Yavi. Yavi es un estilo cerámico de la Puna Argentina, bueno, que tiene una larga tradición en la Puna Argentina, y justo estaba Pedro, que fue como el especialista en ese estilo cerámico, así que bueno, trabajé en materiales de varias colecciones donde aparecía, digamos, de sitios arqueológicos de la Puna de Jujuy, incluso de Salta, del estilo Yavi Chico Polícromo, y después también colecciones de Tolombón, que hay algunas piezas ahí, y también colección de Zabaleta, de la colección Zabaleta, algunas piezas de cerámica, de bueno, los estilos que estábamos mirando en ese momento, todo, yo siempre trabajé, me moví dentro de lo que es el 1000 de la era en adelante, digamos, de lo que en la arqueología llamamos periodo de desarrollos regionales, incaico e incluso colonia temprana. Un detalle también para aclararle a los que nos están viendo es que Zabaleta era un coleccionista que justamente en la colección que entró de estas piezas cerámicas le ponemos ese nombre para poder identificarla, pero como decía recién Vero, tiene varios estilos y varias procedencias, entonces bueno, y es una colección muy vasta. Entonces Sí. está buenísimo, digo, esto que nos estás diciendo, porque también es como que uno se da un panorama de Sí. todo. Y un dato también interesante que hace que las relaciones interinstitucionales también se den, es que cuando yo estaba trabajando Tolombón, en la provincia de Salta, un sitio, bueno, emblemático, monumento nacional, etcétera, etcétera, estaban algunos materiales en el Museo Etnográfico, pero no estaban las libretas de campo de quien lo excavó, que fue Francisco de Aparicio. Las libretas de campo no aparecían. Había en el archivo del Museo Etnográfico había unas diapositivas de vidrio de las fotos de Aparicio, pero las libretas no. Y me acuerdo que no sé por qué dije, bueno, a ver, ¿dónde estarán? Y ahora no recuerdo cómo fue que en ese momento la directora del Instituto Interdisciplinario de Tilcara, que depende de la Facultad de Filosofía y Letras, me llama un día, a 25 de mayo, que hay un solo teléfono en un pasillo que nadie lo escucha, y me dice, Verónica, no, yo creo que le había mandado una carta preguntando si ahí no había nada de las libretas de campo de Aparicio, porque, bueno, en esas idas y venidas, divisiones, separaciones, uniones, por ahí se podían haber ido allá. Me dice, en un mueble que estaba acá cerrado, que lo abrimos, aparecieron las libretas de Aparicio. Así que, bueno, me fui en un rápido viaje y las pude fotocopiar. Así que, bueno, por lo menos uní las notas de campo de quien excavó en la década del, creo que fue 50-60, por ahí sí, y algunos materiales y bueno, las propias excavaciones que yo estaba haciendo en el sitio. Y te pregunto porque sé que vos has hecho trabajos patrimoniales y además, bueno, haces trabajo mucho también de divulgación y de comunicación, y algo que está bueno siempre compartir, y me imagino que algún visitante o alguna visitante tal vez ahora mismo está dejando una pregunta en el chat.
¿Qué implica esta cuestión de las libretas y la colección? ¿Por qué es tan importante poder rastrear esa información? Digo, ¿qué es lo que nos da a nosotros como caudal de información en términos arqueológicos, digo, tal vez? O sea, ¿por qué esa búsqueda, digo, para explicar un poquito más? A ver, siempre, bueno, a ver, de acuerdo también a los vaivenes de los paradigmas de la teoría arqueológica y de la teoría antropológica, la conformación de lo que es el dato varía desde, qué sé yo, de que lo más, no sé, varió desde que lo más importante por ahí era el registro y los datos que uno obtenía directamente desde el trabajo de campo, a las colecciones que muchas veces se depositan en museos que están descontextualizadas. Esa idea de descontextualizado sí, es real, pero las colecciones dan muchísima información, por más descontextualizadas que estén. Muchísima información. Y en este cruce de información, las libretas de campo de la persona que conformó, digamos, o formó esas colecciones es muy importante. Y también porque uno puede releer, revisitar, reformular todo aquello que uno interpreta de acuerdo quizás a los datos que uno obtiene en sus propias excavaciones, pero de aquellos que excavaron hace 40, 50, 60 años. Entonces, me parece que es bueno juntar todo el corpus de datos que hay y uno después, obviamente, filtrando y haciendo más finita el análisis, puede, digamos, obtener quizá un panorama más acorde a lo que podría haber sido en la realidad. Bueno, por un lado eso, por eso para mí son tan importantes las colecciones y también me parece importante, y esto a nivel general, que, no sé, en los últimos 20 años se ha puesto otra vez como fuente de información y muy buena y de primera mano, todos los análisis de colecciones en museos. Cosa que durante, no sé, 30 años atrás eran como, no, ¿para qué te sirve si total no sabes de dónde lo sacó, si no sabes si el sitio que dice de qué provienen será el sitio, la zona, etcétera, etcétera? Entonces me parece que esta revitalización de los estudios de colecciones en museos es sumamente importante y es una fuente de generación de hipótesis impresionante. Por eso me parece importante también la función que tienen los museos, ¿no? En el caso de museos universitarios, donde las colecciones, bueno, pueden ser analizadas, estudiadas, obviamente con todos los protocolos de manejo de las colecciones propias de cada institución. Entonces, por ese lado me parece muy, muy importante el tema de las colecciones. Entonces, mi segunda, digamos, acercamiento al museo fue a partir del análisis de colecciones, porque yo también había hecho un análisis de un estudio muy específico de activación neutrónica en piezas depositadas en museos del exterior, y también quería ver si se podían hacer algunos de aquí, de Argentina en ese momento. Y después, mi tercera, vamos a decir, acercamiento, y ahora sí más posicionada, es en relación a este instituto, que es un instituto nuevo, si bien su fecha de creación es el 2014, pero se hizo efectiva a partir del 2016, en el cual yo asumo la dirección, que es el Instituto de las Culturas, o llamado entre nosotros IDECU. Pero antes de volver a eso, si quieren, podemos retomar un poco con las imágenes para no ir desfasándonos, de un poco cómo fue mi derrotero, pero en el sentido más que nada de cómo también se vincula con las investigaciones. Entonces, en mi formación como estudiante en La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata, participé de excavaciones, trataba de ir a la mayor cantidad de excavaciones que pudiera, siempre invitada, ¿no? No colada. Y ahí, bueno, aprendí, digamos, mis primeros aprendizajes en el campo tiene que ver con las excavaciones de Tafí del Valle del 81, que estaban realizando un grupo de colegas de la División de Antropología del Museo de La Plata, Calandra, Berberian, la ITE también, que participé, bueno, ahí siendo re estudiante, o sea, estaba en segundo año, y que trabajamos, bueno, sitios Tafí, sitios tempranos. Creo que hay otra donde ya estoy en el año 90, ya en Potrero Chaquiago, que es como el sitio que
el sitio que trabajé durante 9 años para mi tesis doctoral, que está en Andalgalá, para quienes conocen Catamarca, y que es un sitio incaico con una productividad en cuanto a calidad y cantidad, mejor dicho, cantidad y calidad de los materiales impresionante, y que, bueno, fue, digamos, como resultado de esas investigaciones hice mi tesis doctoral, que la defendí también en la Facultad de Ciencias Naturales. Y la próxima me lleva también a que en el año 90, y esto me pareció importante porque también hace a la formación un poco, hacia la formación de cada uno como profesional, que tuve la posibilidad de unirme a un equipo de arqueología o de arqueólogos, si eran todos arqueólogos, norteamericanos que vinieron a realizar un proyecto de arqueología inca en el noroeste de Argentina, y en ese momento estamos visitando Potrero Payogasta, que es un sitio emblemático del Valle Calchaquí Norte, en la provincia de Salta, junto a Terry Daltrey, que era uno de los directores del proyecto, y el famoso, digo yo, pero bueno, no tienen por qué conocerlo, Pío Pablo Díaz, director del Museo de Cachi, que lleva su nombre, ¿no? Bueno, muy conocido por los que trabajamos en el noroeste de Argentina. Y la próxima, que creo que... y esto, si bien dice ICA, que quiere decir Instituto de Ciencias Antropológicas, es el instituto que yo les mencionaba, que funcionaba en el edificio 25 de Mayo, en el 4º piso, donde yo, digamos, formé parte de este equipo de queridísimos colegas, donde ahí la mayoría son historiadores, o hacen historia, hay antropólogos sociales y hay historiadores. Pero bueno, ahí estoy metida yo, que soy la de la derecha, la segunda de la derecha, vamos a decir. Pero también está Hugo Jacobacho, atrás, si lo reconocen, está Ana María Presta, Mercedes del Río, Juan Pablo Ferreira, bueno, ahora no me voy a acordar del nombre, Rosana Boizadó, Sarita y Cora Bunster. Y bueno, tenía otra foto donde estábamos junto a Ana Japosnik es la de la izquierda. Bueno, y la próxima, que a ver si hay otra foto antes y esto, yo tuve una larga temporada, debo decir, de experiencias en instituciones del exterior. Porque en el momento en que comienzo a trabajar con estos equipos de profesionales extranjeros, se me da la posibilidad de hacer un postdoctoral. Tuve una beca postdoctoral de CONICET durante 2 años, después la uní a una beca que saqué del Museo de Historia Natural de Nueva York, es el American Museum of Natural History de Nueva York, donde tuve otro año, y ahí estoy con Craig Morris, que es era un famoso investigador de arqueología incaica, de arqueología y etnohistoria incaica, que hizo muchos trabajos en la costa, pero también en Huánuco Pampa, y su secretaria, que pasé realmente un año también en un museo, dentro de la división, vamos a decir, arqueología, rodeada de materiales arqueológicos, de piezas y qué sé yo, y también interesante porque vi desde, digamos, como espectadora, cómo era todo el armado, o sea, desde la idea primigenia de cómo se gestaba la idea de una nueva exhibición, pasando por todas las etapas hasta llegar a su, digamos, como espectadora, ¿no? Porque por ahí, bueno, se hablaba, yo escuchaba, algo entendía, a veces no se entendía porque hablaban medio, no era tan fácil, pero, qué sé yo, vi cómo los fotógrafos tomaban las fotos, cómo se armaban las ideas, bueno, es otra escala, pero iban investigadores, iban artistas, incluso artistas plásticos. Recuerdo muy bien una exhibición que hicieron con pinturas body painting, vinculados, digamos, a todo el uso desde sociedades arqueológicas, etnográficas y actuales, y llevaron también artistas, ¿no? Entonces, era todo
gente que pasaba y brotaban ideas, entonces eso me pareció fantástico, la verdad que para mí fue un aprendizaje, aunque estaba desde afuera, pues yo estaba haciendo mi beca, mi proyecto, pero la verdad que muy enriquecedor, ¿no? Así que bueno, esa estadía en el exterior, después, bueno, seguí con otras más cortas, pero fue muy útil. Y la próxima, que no sé bueno, y esto que tiene que ver, enganchando con un poco, o sea, con mi parte de, además de investigadora, de docente, de gestora, de gestión, ¿no? Que me parecía que también era un desafío interesante, o sea, probar, porque en definitiva uno en los cargos también se prueba, a ver hasta dónde, bueno, yo puedo realizar esto, lo que me propongo, gestionar, administrar un instituto. Entonces, el Instituto de las Culturas, que es un instituto, como dije, se aprueba. Es un instituto primero de doble dependencia, o sea, es de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, también llamadas por ahí la gente, o los que escuchan o los que van a ver esto, unidades ejecutoras, institutos de enlace estratégico, etcétera. En el cual, bueno, cuando se llama concurso, yo dije, bueno, quizás es la hora, y me presento desde afuera, vamos a decir, porque mi lugar de trabajo no era el Museo Etnográfico. Entonces me presento desde afuera, bueno, y gané el concurso, y para mí es un desafío que todavía lo sigo llevando, es un desafío interesante, primero porque, bueno, uno, en el sentido de manejar, administro recursos, pero son recursos económicos, pero también recursos humanos, y también se forma gente, y tenés gente de distintas formaciones. Tenés becarios, investigadores, que pueden ser de CONICET, que pueden ser de la UBA, docentes también, pero también tenés otro tipo de personal. Tenés de la Administración Pública Nacional, y también tenés personal de apoyo de CONICET, los que son denominados en términos genéricos, técnicos, pero son la mayoría de los que tenemos nosotros por ahora son todos profesionales. Entonces, uno tiene que manejar esa diferencia en cuanto al grado de trabajo y de resultados de cada una de las actividades que se desarrollan, desde lo administrativo hasta lo académico. Entonces, esa foto remite a que por resoluciones nosotros tenemos que tener un consejo directivo o consejo interno, y en el cual se hicieron las primeras elecciones de ese consejo directivo e interno. Y ahí está Valeria Palermazuk, está Luis Cole, está Mara Basile, que es la que se ve un poco borroñada, y está Miriam Tarragó, porque, bueno, debo decir que Miriam fue la gestora del Instituto de las Culturas. Así que, bueno, fue como el primer acto de formalidad del gobierno del Instituto de las Culturas. Te hago una pregunta porque justamente aclaratoria. Justo vos mencionabas esto de unidad ejecutora o un instituto de doble pertenencia. O sea, aquí estamos, o sea, obviamente el IDECU tiene esa característica, pero ¿qué quiere decir eso? O sea, ustedes en realidad son investigadores de CONICET y a la vez de la UBA. ¿Cómo funciona para un poco sí. llanamente, digamos, sí. así? Los institutos los institutos o unidades ejecutoras de CONICET, que pueden ser teniendo como partner universidades o institutos. Por ejemplo, qué sé yo, hay unidades de doble dependencia que son CONICET Flaxo, por ejemplo, o así, ese tipo de cosas. Generalmente es el CONICET más una universidad, pero puede ser el CONICET más un instituto que de renombre o de no renombre, que también se unen a efectos de aunar no solo recursos, sino también fortalecer la investigación. Es un instituto de investigación y servicio. Esas son las unidades ejecutoras, que las llamamos ejecutora porque el CONICET la llama así, pero la Universidad de Buenos Aires son institutos de enlace de la Universidad de Buenos Aires en enlace estratégico con CONICET. Muy largo el título, pero es eso. En el cual cada uno tiene sus obligaciones y responsabilidades. Entonces, adentro convergen
investigadores del CONICET, becarios del CONICET, investigadores del CONICET, personal de apoyo a la investigación de CONICET, pero también docentes, investigadores docentes de la UBA, o en este caso Filosofía y Letras, becarios de la UBA, también mediante aprobación, becarios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, y personal de la Administración Pública Nacional. Nosotros lo que no tenemos hasta el momento, esperemos que en el futuro sí, son los no docentes de la UBA. Eso no tenemos por ahora. Entonces, o sea, es un variopinto, digamos, de pertenencias o de filiaciones, pero que hay investigadores activos e investigadores que, bueno, que no son, nosotros los llamamos permanentes y no permanentes. Pero tienen que ser todos investigadores activos los que pueden ocupar cargos en comisiones. Dentro del instituto se hacen distintos tipos de actividades de evaluación. Se evalúan los informes de los personal de apoyo, las promociones, las convocatorias de nuevos cargos, y también el gobierno. El gobierno tiene una representatividad de investigadores, de becarios y de personal de apoyo a la investigación. Sí. Te sumo como para ampliar un poco esto. O sea, lo que ustedes en este momento están haciendo desde la creación del Instituto de las Culturas es en parte algo que ya venían haciendo en muchos casos, pero como un poco más agrupado y enfocado. Y están trabajando en investigación arqueológica, etnohistórica y antropológica también. Pregunta. Bueno, primero, el IDECU se basa sobre equipos de investigación preexistentes, que son los que, digamos, ya estaban en el Museo Etnográfico. Por un lado, son esos equipos de investigación a los que se sumaron nuevos y se suman también integrantes nuevos, becarios, investigadores o personal de apoyo. Por un lado, es eso, o sea, es lo preexistente, pero además tuvimos la posibilidad también de obtener un subsidio para lo que son los proyectos de unidades ejecutoras, un proyecto institucional, que es transversal, que tuvimos que plantearlo, que es con líneas de investigación que son transversales a todas las investigaciones que se realizan en el instituto. Y ahí nosotros tenemos, si bien, no sé, 85, por no decir 90, es arqueología, también hay gente de historia, hay algunos antropólogos también. Pero digamos que arqueología es el mayor peso que hay en el instituto. Bien. Así que bueno, en cuanto al IDECU, creo que había alguna otra imagen que tenía que ver también con las relaciones, digamos, entre el IDECU y el Museo Etnográfico en cuanto, por ejemplo, a difusión. Nosotros participamos. Primero, bueno, a mí me parece algo muy importante cuando hay un instituto, primero un instituto nuevo, es reforzar la identidad de ese instituto, puertas adentro, ¿no? Y eso también se va a ver puertas afuera. Entonces, lo que hicimos y lo que continuamos haciendo, es todos los años hacer unas jornadas internas del IDECU, en lo cual, no sé, los primeros años fueron de presentación muy breves, 15 minutos, de los proyectos que están en desarrollo. Después, cada vez que ingresaba un becario o becaria o un investigador, informaba de su proyecto de investigación o su proyecto de beca, su proyecto de doctorado, etc. Después, cuando comenzó, digamos, a desarrollarse lo que se llama el PUE, que es el Proyecto Unidades Ejecutoras, ahí empezamos a hacer jornadas internas de cómo es el avance, pues nosotros tenemos 5 años, nos financian 5 años, los cuales cómo es el avance y alcanzar o no los objetivos planteados, las debilidades, las fortalezas, etc. Entonces, hicimos en el 2019 uno y en el 2022, si mal no recuerdo, este año hicimos el segundo. Y muy, muy interesante porque, bueno, ahí vemos no solo un nuevo corpus de datos, de información producidas o derivadas de ese dato, sino también las relaciones que hay, las vinculaciones y la movilidad de investigadores y becarios entre los distintos proyectos.
porque hay temas que son comunes. Entonces, toda esa movilidad para nosotros fue muy interesante y creo que es lo que más marcamos, que no es yo trabajo en esto y soy como yo sola o con otra persona, sino que yo trabajo en esto, pero también voy a trabajar en esto, trabajo en aquello, porque voy fortaleciendo quizás debilidades en cuanto a personal o a formación de recursos en otros proyectos. O porque vemos coincidencias, dos proyectos que están en diferentes lugares coinciden en, no sé, no solo en objetivos, sino también en resultados. Entonces, todo eso lo ves cuando podés evaluar, digamos, en un solo, bueno, fueron 2 días y separados una semana, para no cansarnos, 2 horas nada más por día, porque si no era mortal. Para ver, bueno, cuáles son los objetivos alcanzados y qué deberíamos reforzar o qué no. Bueno, entonces, por un lado, eso me parece interesante. Pero por el otro lado, que agradecemos también a las autoridades del museo el habernos prestado en el 2019, pre-pandemia, el aula, digamos, donde podemos reunirnos, porque, bueno, nuestro espacio es muy acotado. Y después también participamos, gracias a la invitación también de Acción Cultural, en la Semana de la Ciencia, y acá quería mostrarles también la participación de 2 investigadoras del instituto, en este caso era Valeria Palarmazuk y Mara Basile, en mostrar cómo se analiza, cómo ellas analizan la cerámica desde distintos puntos de vista variables, y que fue interesante, ¿no? Porque la gente les gustó, porque además llevaron también material, llevaron una lupa, hicieron una presentación interactiva con el público, para que no sea solo académica, que no tenía sentido, porque, bueno, el objetivo de la Semana de la Ciencia era otro. Entonces, ese tipo... Te sumo una cosa, que es que a nosotras nos encanta, a nosotras digo justo el equipo de Acción Cultural, que somos todas mujeres, así que por eso digo nosotras, nos encanta siempre invitar investigadoras e investigadores del IDECU y, bueno, quien quiera participar en estas actividades que se vienen haciendo todos los años, incluso durante la pandemia. Bueno, ahí nuestra participación en redes fue un poco más pequeña, y lo que ofrecimos para la Semana de la Ciencia fue algo más interno, pero teniendo en cuenta justamente que no todo el mundo estaba o con conectividad o con disponibilidad para poder responder a eso. Pero para que el público lo conozca, la Semana de la Ciencia se hace siempre a fin de año, en la segunda parte del año, usualmente para octubre, noviembre, más o menos, y es una semana entera donde investigadores y científicos en todo el país se les invita a participar o de forma virtual o presencial en algún espacio, contando, por ejemplo, sobre su producción o investigación, o en nuestro caso, cuando nosotras participamos, fue hacer algunos de los talleres que veníamos haciendo, que están basados en investigación científica también. Entonces digo, como para que sepa la gente que es algo que se sigue haciendo y que esperemos que este año se pueda, y bueno, obvio que siempre está la puerta abierta para trabajar en conjunto. Pero bueno, era eso. Y también tuvimos Ciencia Paliza también en el parque, creo que fue Parque Rivadavia o Centenario. También ahí participamos y bueno, fue siempre, digamos, es importante no solo para becarios, investigadores, docentes, incluso docentes investigadores, todo el tema de la difusión, ¿no? De la difusión de lo que uno hace, y también bajarlo a una comprensión en cuanto a cómo se plantean los temas, qué vocabulario se usa, para qué sirve, que siempre todo el mundo pregunta la utilidad de lo que uno hace, sobre todo en ciencias sociales, ¿no? ¿Para qué sirve? Pero es otra faceta que tenemos, y otra faceta que es tan importante como la académica, digamos, ¿no? La de investigación pura, y que a veces es difícil transmitirla. Recuerdo una vez que en la revista, ¿cómo se llama? Ciencia Hoy, no me acuerdo si era un biólogo, un químico, un físico, tuvo que hacer un artículo de difusión. Le costó más que un paper para la revista, no sé, del grupo 1, de las Q, no sé cuánto, le costó un montón. Dijo que fue lo más difícil que tuvo que hacer hasta ese momento, que era transmitir su investigación, primero un lenguaje que todo el mundo lo entendiera, y después
resumirlo también. Claro, que no es fácil. Entonces le digo, bueno, siempre cuando se evalúa, siempre las tareas o las actividades de divulgación, difusión e incluso transferencia, no se va, siempre se las valora menos que una revista Grupo 1 o cuántos papers escribiste o cuál es la frecuencia, digamos, de publicación. Entonces, digo, este tipo de actividades, así como, no sé, la producción de libros, no sé, de folletos. Nosotros también hacemos mucho trabajo con las instituciones u organismos provinciales de las provincias o municipales de los lugares donde trabajamos. Entonces, que hay que hacer un tríptico, que hay que hacer, no sé, un cuadernillo de divulgación, o trabajamos con las escuelas, eso es algo común. Y ese tipo de actividad también tiene que ser valorada y cuantificada con lo que corresponda. Entonces, me parece importante también toda la tarea de divulgación que se hace, y que ustedes también lo hacen a través de Acción Cultural, para que el público, bueno, sepa lo que uno hace. Si no, seguimos viviendo nuestra cápsula y en nuestro mundo de cristal, así donde solamente me interesa lo que mi colega dice y no lo que diga, no sé, mi vecino, qué sé yo, por decirlo de alguna forma. Entonces me parece importante toda la actividad de divulgación y de transferencia que se hace desde el instituto y a la medida, obviamente, de las posibilidades de los equipos, pero también creo que es algo general, no es que nosotros, hay muchos institutos que lo hacen y también hay un cambio de actitudes de relación entre el investigador, la investigadora y la sociedad. Cuando hablo de sociedad, hablo de todo agente social con el que interactuamos. Desde la escuelita, desde los lugareños o las comunidades de pueblos originarios con los que tenemos que trabajar, digamos, con distintas esferas de interacción, es importante, pero es un cambio, creo, general. Porque también la ciencia ha derivado en ser mucho más comunicativa y social, de alguna forma. Así que eso me parece importante. Y no sé si había alguna otra... después también el instituto participa, bueno, en muchísimos eventos ya científicos. Esto es el último, lo puse porque, bueno, fue el último en el cual se realizó y después de la pandemia, para la gente de arqueología del NOA, creo que fue el primer evento en el cual nos volvimos a reunir, que son las primeras jornadas del noroeste de Argentina, que se hizo en Tilcara, fue organizado por la Sociedad Argentina de Antropología, y en el cual, bueno, acá está justo en el patio de los póster, pero bueno, varios integrantes del instituto que presentaron, en este caso yo estoy con un becario estímulo de la UBA, que era su primer póster, entonces estaba muy contento. Y que fue, bueno, una reunión, la verdad, muy, muy linda, muy interesante, muy linda, con mucha convocatoria, a pesar de la pospandemia y pandemia ahí, digamos. No es pospandemia porque todavía nos seguimos cuidando, pero fue un lindo momento y un lindo lugar para reunirse. Así que, bueno, por un lado, el instituto tiene esa posibilidad también y, bueno, la posibilidad de comprar equipamiento, que es otro elemento fundamental y que me parece que y aquí ambas instituciones, el CONICET y la UBA, aportan, bueno, dentro de sus presupuestos, pero ambas aportan para la renovación de equipamiento o la compra de equipamiento. Así que eso me parece también importante detallarlo. Y por último, bueno, yo dejé esta porque es como que, bueno, a pesar, todavía sigo yendo al campo y este es el viaje del cual acabo de volver, al Valle Calchaquí Medio, en el cual, bueno, mi investigación, o sea, la investigación, bueno, tengo varios proyectos, pero todos, si bien se ubican en la misma zona, que son las quebradas altas del Valle Calchaquí Medio, en la provincia de Salta, tienen que ver desde, bueno, un análisis, desde análisis espacial, las relaciones entre el estado incaico, que era como mi tema de mi tesis doctoral y que, bueno, continué a lo largo del tiempo,
con las poblaciones locales, el tema de la agricultura prehispánica, que es algo bueno, comencé a trabajar hace varios años con otros colegas que obviamente son más especialistas que yo, pero que retomamos en uno de los proyectos, el PIB de CONICET, financiado por CONICET, y en el cual, bueno, esta área, no digo desconocida, pero con pocas investigaciones a lo largo del tiempo, nos está dando muy buenos resultados y es muy interesante porque no son las áreas tradicionalmente trabajadas de fondo de valle ni de puna, sino que son las quebradas de conexión entre ambos ambientes. Y bueno, nos está dando realmente muchísima información. Así que bueno, por ahora, en los próximos años continuaré en este sector del Valle Calchaquí. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Ahí está, tenía que abrir el micrófono. Yo quería además compartir una infidencia, y es que justamente este capítulo está saliendo ahora en el mes de mayo, aunque lo habíamos planificado para abril, porque justamente Vero estaba por un lado de campaña, estábamos esperando que volviera, y justo cuando volvió con toda la buena disposición que implica volver de ese viaje de acomodarse, yo me enfermé, así que en el medio recién ahora lo pudimos hacer. Pero y sí tenía una pregunta, que tal vez es una pregunta más general o más genérica, que tiene que ver justamente con tu investigación de este mundo andino y de este mundo incaico y preincaico y de esas relaciones y contactos, ¿no? Digo, para quienes no lo sepan, muchas de las investigaciones que Verónica viene haciendo desde hace décadas son lo que también nos nutre para poder dar información actual de eso que tal vez antes teníamos una idea o teníamos una idea errónea inclusive, y bueno, va cambiando. Entonces, vos has trabajado con cerámica, como venías mencionando, relaciones espaciales, bueno, ahora con el tema de la agricultura, que me parece fascinante, porque me imagino que también puede llegar a ser un impacto respecto a prácticas agricultoras actuales versus prehispánicas, ¿no? Entonces, un poco quería más bien una pregunta general, y era que vos nos contaras un poco de algo de esta mirada que vos tenés sobre este mundo. No te digo presenta tu tesis doctoral así en 10 minutos, pero un poco que nos cuentes un poco de esa impresión y de ese tema que viene acompañándote desde hace tantos años. Está bien. Bueno, a ver, cuando comencé con el tema, siempre que por suerte a lo largo de los años esto está cambiando para bien, creo yo, que es que toda la idea de funcionamiento y de la organización del Estado incaico, que tuvo muchísima preponderancia e influencia en la arqueología andina, estaba escrito en las fuentes, ¿no? O sea, las fuentes de alguna forma eran la forma de explicar cómo había funcionado. Y entonces siempre se le daba no solo la importancia y la primera palabra a los documentos escritos, como que si fueran escritos era lo verdadero, cuando en realidad tenemos, bueno, es ingenuo pensar eso, y sino que la arqueología tenía poco para dar, porque ya estaba todo escrito, ¿no? Y hay una línea de investigadores y investigadoras que son muy, que la arqueología incaica es arqueología histórica, ¿no? Es eso, ya con el nombre lo dice todo. Y no daba pie a que la arqueología pudiera, digamos, no meter ruido, pero sí aportes para entender un poco las relaciones a escala local, la microeconomía, vamos a decir, o los fenómenos más locales, ¿no? No tanto lo general. Pero sí que la influencia de esta arqueología andina, y especialmente de Andes centrales, cuando hablo de Andes centrales son los Andes peruanos, ¿no? Específicamente, armaron todo, armaron desde la secuencia, y nosotros, bueno, entendimos y usamos esas secuencias, esas periodificaciones, pero cuando, y esto yo ya lo veía viendo a partir de mi tesis, que cuando uno estaba trabajando a muchos kilómetros de lo que se suele decir el centro del imperio, del Cusco, de los Andes centrales, las cosas no encajaban, ¿no? O sea, se nos va de ese modelo tan perfectito, ¿no? Tan cuadradito, perfecto, que no tiene grietas, vamos a decir, no, todo va bien.
Entonces, yo dije, bueno, esto se puede ver desde el Cusco para afuera o de afuera para el Cusco, o sea, de alguna forma hay que plantearlo. Y entonces me sirvió muchísimo mi estadía en el exterior, el trabajar con equipos también del extranjero, porque me di cuenta que muchas veces, desde el punto de vista metodológico, la implementación de modelos que están probados en otras áreas van a ser también probados en, no sé, en el noroeste argentino o en algún valle del noroeste argentino, cuando en realidad no es así. Entonces comenzamos a ver ciertas particularidades de la ocupación inca en el noroeste de Argentina. Y que también se iban más allá de las fuentes, porque también uno por ahí podía leer algunos relatos, algunas crónicas, y después cuando los volvía a releer ya con el dato arqueológico, pero esto no quiere, puede decir esta otra cosa. Entonces también está de quién lo lee y cuál es la intención cuando lo lee. Pero bueno, esto los que hacen etnohistoria y paleografía lo saben perfectamente bien, cosa que yo no leo, no hago paleografía. Así que, pero me parece importante que empezamos a ver ciertas particularidades y que esos modelos tan perfectos, no perfectos, pero bueno, construidos, fueron modelos de una época y que ahora hay que estar deconstruyéndolos. Entonces, eso me parece importante, plantearlo y verlo. Y lo que estamos viendo también es el tema de, no sé, por ejemplo, que siempre se hablaba que la producción de metalurgia, que había sido uno de las evidencias o de los intereses del Estado por expandirse, en realidad no sé si fue tan así, pero que la producción metalúrgica no es una producción manejada y organizada desde el Estado, ni como fue la cerámica, sino también la producción local fue importante. Y que muchas veces, muchas de las instituciones preexistentes continuaron existiendo, en otros casos no, pero en muchos casos sí. Entonces nosotros no podemos ver un corte como también es, a ver, es el hecho de que uno plantea que, por ejemplo, las secuencias se ordenan, pero son instrumentales, no son un fin en sí. Cuando hablo de secuencias, son las secuencias cronológicas y culturales planteadas por, no sé, John Rowe o Alberto Torres González para el noroeste argentino, John Rowe para los Andes centrales, en los cuales organizan en función de cantidades de rasgos, toda la periodificación, las secuencias de ocupaciones, ¿no? En costa, sierra, selva, etcétera, en el valle de Ica, en el valle, no sé, en la costa norte o en el lago Titicaca. Que son como corsés, ¿no? Que no permiten moverse, pero esto no lo vemos solo para lo incaico, también hay colegas que lo han visto para el formativo. Entonces, y esto no quiere decir que quienes hayan hecho esas secuencias no sirven, son producto de una época, el tema es que no nos podemos seguir quedando con eso, cuando el dato arqueológico te está dando otra información. Obviamente que todo es contrastable, un dato puede matar a otro dato, pero me parece importante plantearlo. ¿Por qué no pensar de una forma desde lo local hacia estructuras jerárquicas mayores, políticas, económicas, etcétera, y no desde arriba hacia abajo, ¿no? Ese tema de cómo uno construye su dato y cómo también lo explica la información. Entonces, me parece importante también ver que, qué sé yo, está bien, uno tiene que situarse en el momento de que el Estado Inca fue la organización de mayor complejidad social en el área andina, toda esa idea de civilización, bueno, que viene también de una teoría y de un paradigma evolucionista, en realidad lo que hicieron y que tuvieron, creo que para mí el mayor logro fue no inventar nada, como siempre les digo a los alumnos, no inventaron nada, lo que hicieron fueron manejar a una escala mayor prácticas preexistentes. Es eso lo que hicieron. Muy buenos administradores, excelentes administradores, pero no que inventaron, manejaron y administraron muy bien.
pero todo, no sé, la organización decimal, que si bien no podemos hablar para el noroeste, pero sí para los Andes centrales, la mitad, una serie de prácticas ya existían. La vialidad ya con Guari existió, o sea, incluso la arquitectura ortogonal tan marcada para el Inca ya existía en Guari. Entonces, ese es el manejo, es la escala. En eso sí, en eso chapó. Pero no es que los estoy, sino diciendo, bueno, estas son las cosas que me parece importante remarcar, ¿no? Y bueno, y lo que estamos viendo es que también en cuanto, por ejemplo, a la metalurgia, la producción local pre-incaica es muy importante, muy importante. Desde el formativo hay conocimientos y muy buena metalurgia en el noroeste. Entonces, los incas seguramente se aprovecharon de eso. ¿Qué van a hacer? Se aprovecharon. Y en el caso de la agricultura también es importante, porque muchas áreas que, bueno, actualmente uno puede decir, bueno, pasaron 500 años, perfecto, pasaron 500 años, pero que actualmente están totalmente abandonadas en desuso, en una época estuvo en funcionamiento. Y expandieron áreas y construyeron canales y acueductos para ampliar las áreas de producción agrícola, que seguramente viene de momentos previos. Y entonces esto te marca, como así también previa a lo que es el 1000, todo el tema de Aguada, de desarrollos del periodo de integración regional, donde en el área que yo estoy trabajando tengo en forma simultánea la relación Santa Mariano-Aguada, pero así sincrónica. Entonces vos te pones a pensar, y bueno, ¿y esto de la Aguada? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué acá? O sea, como que esos cortes cronológicos, bueno, Sí. son cortes instrumentales. Hago una aclaración de esto de Aguada que vos mencionás. Quienes han visitado el museo van a ver que la muestra de la Puna del Chaco, una historia precolombina, está organizada justamente en periodos separados. Bueno, Y justo el periodo de integración regional, que sería más o menos, voy a decirlo así muy a lo bruto, ¿no? Pero más o menos entre el año 500 y el año 900 de la era actual, se caracteriza sobre todo por un tipo de cerámica, en su mayoría de color negra, la más vistosa es de color negra, muy fina, muy delicada, que se la denomina aguada. Y es esto que vos estás diciendo, porque lo que se habla es que aguada en un momento termina, corte abrupto, y aparece otro estilo cerámico que en la sala uno lo puede ver porque entra a otra sección. Y eso es verdad, o sea, a veces nos pasa con los visitantes que nos preguntan, porque los estilos cerámicos son una manera para ellos o para ellas de poder entender las cronologías e incluso, bueno, esto también por literatura tal vez desactualizada, como vos decís, las buenas acciones que está haciendo la ciencia ahora en comunicación. Hay mucho texto muy viejo que te hablaba de cultura, sí, bueno, aguada, cultura, y uno ahí dice, bueno, pero espérate, una cosa es el estilo cerámico y otra cosa es que realmente estés hablando de que ese estilo cerámica representa todo un grupo de gente. Por eso digo, está buenísimo esto que estás aclarando y trayendo, digamos, a la conversación, porque es un tema muy candente, del cual no siempre hay suficientes materiales o los materiales de información están desactualizados. Sobre todo muchas veces en textos escolares o sí, materiales de divulgación, ahí a veces, y esto que decís de Aguada conviviendo con Santa María es como... sí. Y también pensar que, bueno, las cosas no cambian así de la noche al día, no hay un reemplazo poblacional en un lugar. Tiene que haber sido procesos más graduales, como el proceso también de los conflictos a partir del 1000, procesos generales, pero que tienen consecuencias locales, ¿no? Entonces, qué sé yo, hasta incluso todo el tema de la influencia del fenómeno ENSO, digamos, de lo que es la corriente del niño y la niña, que trae consecuencias secundarias locales más allá del área andina. Entonces llegan hasta no sé, todo el territorio de Argentina. O sea, lo vivimos sufriendo. Las variaciones del fenómeno de la niña, consecuencias del niño y de la niña. Entonces, eso trae aparejado consecuencias a nivel local. O sea, local en el sentido, o sea, yo hablo del noroeste porque es mi área de trabajo,
pero también en la pampa, en el nivel de los ríos, en la lluvia, más lluvia, menos lluvia, temporadas más secas, menos secas. Entonces creo que todo eso también lleva a plantearse cuál es la reacción de las sociedades, de los grupos, en relación a ciertos fenómenos, ¿no? Tampoco hablar de un determinismo ambiental, pero que, bueno, que seguramente han tenido influencia y que tienen que ver también con las respuestas sociales. Alianzas, bueno, conflictos, reemplazos, migraciones, no sé, muchas cosas. Así que, bueno. Tenía el micrófono doble apagado, entonces no se iba a escuchar en la grabación. Pero la verdad que yo no sé si, Pau, vos tenés alguna pregunta, porque tenemos ahí unos minutos y después ya casi. Sí. Pero sí. Tal vez preguntarle por la docencia en sí en la facultad, digamos, ahora escuchándola, yo soy estudiante de antropología y para mí era como escuchar una clase. Y me interesa que tal vez nos cuentes qué materia das, cómo te llevas ahora con la docencia, el vínculo con estudiantes. Bien, bueno. La virtualidad. De la virtualidad. Bueno, a ver, mi inserción en la docencia, a eso se lo debo a 2 universidades, debo decir. La Universidad de Ciencias Sociales del centro de la provincia de Buenos Aires, Olavarría, que fui docente casi 15 años en una materia que sería Prehistoria Americana de Argentina 2 en ese momento. Gané un concurso ahí justo antes de irme para Estados Unidos. Y que bueno, que fue, sí, mi primera experiencia, no fue mi primera experiencia, pero ya como profesora. Igual tuve que hacer todo, como todo los pasos, ¿no? Fui jefa de trabajo práctico, profesora adjunta, profesora titular. Pero había empezado a dar clases, y ahora me haces recordar, en una materia optativa de historia que la daban Marta Otonelo y Mario Silveira, que se llamaba Prehistoria para Historiadores. Bueno, tuvo varios nombres. Ahora creo que quedó dividida y hizo una optativa aparte de ella también, para la gente de historia. Y ahí estuve ayudante de primera, JTP, bueno, y después dejé porque me presenté, me ofrecieron Olavarría y ahí ya me fui a Olavarría. Y en Buenos Aires, bueno, después de esa, pero también, ahora me acuerdo, también estuve, hace tantos años, quisimos hacer una cátedra colegiada con 3 colegas más en metodología y técnica de la investigación arqueológica. Que ahora, la verdad no me acuerdo cuántos años estuve unos años. Y me voy a Estados Unidos, pero concurso ese cargo de metodología que lo gané como JTP, pero nunca me hice cargo porque me quedé 3 años y medio en el exterior. Y cuando vuelvo, yo tenía ganado el cargo de Olavarría, profesora titular, así que me quedo con Olavarría. Y después ya cuando se abren nuevas posibilidades de concursos docentes en filo, me presento al profesor adjunto de Arqueología Argentina, que es Vivian Jason, su titular. Ahí estuve unos años y me presenté en el mientras tanto a varios concursos más y me presenté al de Prehistoria Americana Argentina 2, que es la que actualmente estoy como profesora titular y que es el que gané. Así que ahora estoy en ese grado, en el cual es interesante, y me preguntaban sobre la virtualidad, porque en la virtualidad tuvimos que rearmar la cátedra y trabajar, yo creo que, bueno, como todos los profesores, el triple para poder darlo en forma virtual. También contemplando que muchos de los estudiantes la conexión era mala o no tenían directamente, tratando de que todos tengan el material para poder dar los parciales y que no pierdan la cursada. Así que, bueno, fue realmente un trabajo de toda la cátedra, del adjunto y de la JTP y el auxiliar, el ayudante, muchísimo, pero como la mayoría de las cátedras. Y este año volvemos a la presencialidad, que me tocará en el segundo cuatrimestre, pero que ahora en mayo empiezo un curso de la maestría
en arqueología e historia, así que bueno, en 2 semanas empieza el curso, pero que es virtual. Ese sí, las maestrías, especializaciones y doctorados son virtuales en la universidad. Pero bueno, es un desafío porque los estudiantes podés pasar desde que no pregunten nada, que pregunten mucho o medianamente, o que soy siempre 2 o 3 los que preguntan. Pero bueno, eso te lleva también a estar actualizada, a buscar bibliografía nueva, a ver cuáles son las últimas, no sé, teorías que hay sobre determinados fenómenos o episodios o eventos o momentos. Y para mí también es un desafío constante. Todos los años son diferentes, no hay un año igual al otro. Entonces, también con, no sé, temas pueden salir temas de investigación, temas de interés, que después, bueno, los estudiantes pueden utilizarlos para sus propios temas de licenciatura, de grado, etcétera. Así que para mí, bueno, y también en el ámbito, ya que hablamos de la UBA, la posibilidad que me dio, porque se dio la circunstancia de ser directora de un instituto. Eso es algo también que valoro mucho. Sí. No, bueno, gracias por la respuesta. No sé, Ana, ¿a vos te queda algo más para preguntarle a Vero? Yo creo que, a ver, siempre preguntas quedan, pero me parece que estaríamos abusando de Vero, sobre todo porque ya hace más o menos una hora que estamos, así que a pleno, pero bien. Más bien preguntarte si vos tenés algún material o querés recomendar algún material a la gente que nos esté viendo, que podemos después dejar algún enlace o algo, o alguna publicación que ustedes hayan hecho que, bueno, tenga que ver un poco con este trabajo, o si futuras publicaciones, tal vez, porque digo, si están haciendo el trabajo transversal en IDECU, seguramente después de eso algo va a aparecer. Sí. Sí, puedo, digamos, darle el enlace a la página web del instituto, que es www.idecu.conicet.gov.ar. Y dentro de la página, están todos los integrantes y después hay links de cada uno de los integrantes y el PUE, que es el proyecto institucional, también tiene un link, así que también pueden visitarla y ver la información. Y si tienen algún interés particular sobre alguno de los temas, pueden escribir a mi mail personal o al del IDECU, que es idecu@conicet.gov.ar. Y bueno, y pedirlo, solicitarlo. Ahí está, perdón, estaba buscando el micrófono de nuevo. Bueno, con esto yo creo que estamos pero más que hechas. Después nosotras, estoy diciendo esto entre paréntesis, y después nosotras en la edición vamos a poner en texto esto mismo que vos estás diciendo, así que con eso la gente va a poder copiarlo. Pero bueno, volviendo sí a la grabación oficial, la verdad que es una alegría haber empezado este ciclo 2022 con vos, que obviamente va a traer, voy a quitarte de destacado, así nos vemos todas, estamos más o menos todos en el mismo tamaño. Bueno, en este ciclo 2022 vamos a seguir invitando obviamente a personal del museo, como hemos invitado en años anteriores, pero también justamente con esto abre la puerta a poder traer también a estos colegas con los que convivimos también en el museo y habitamos en los pasillos, en los espacios sociales y también a veces en esos momentos donde compartimos, por ejemplo, actividades de divulgación. Así que Verónica Williams, doctora Verónica Williams, muchísimas gracias por estar acompañándonos, y por mi parte saludar a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión, que como les habíamos dicho es una grabación, pero que vamos a estar seguramente leyendo en estos mismos días sus comentarios y cualquier pregunta que nos dejen. Así que gracias de mi parte, y Pau, te paso la palabra. No, bueno, muchas gracias, Verónica, fue muy interesante escucharte, conocerte mejor. Tal vez Ana te conocía más y además son colegas arqueólogas y de pronto yo pude conocerte un poco más y supongo que también la gente va a estar contenta de poder mirar esta entrevista. Así que bueno, gracias Verónica y gracias a la gente que se conecte a mirar el video y nos vemos la próxima entonces. Y nos vemos la próxima porque obviamente el museo desde adentro sigue, mientras el museo sigue cerrado, pero por lo menos lo seguimos y la seguimos acompañando virtualmente. Así que tengan muy buen día o muy buena jornada o muy buen fin de semana, depende del momento en que estén viendo esto, porque es así. Y bueno, saludamos entonces todas a la gente que nos acompaña y con esto nos vamos despidiendo. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.